Muy buenos días a todos. Hoy es martes 17 de febrero. Por favor, confirmarme Enrique, confirmarme Alberto, confirmarme Juan, bueno, que se está escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla perfectamente. Antonio, Pedro, Iván, David, Juan Carlos, Susana, Liliana. Bueno, bienvenidos todos. Ascensión, Luis, Francisco. Hoy es, como decíamos, hoy es martes 17 de febrero. Vamos a ver cómo están. Yo soy Jaime Díez, perdón, Account Manager de XTB. Vamos a dar el morning meeting de la sesión de hoy. Vamos a ver un poquito lo que hacemos siempre, qué es lo que pasó ayer, qué es lo que puede ocurrir hoy y cómo están los índices, ¿vale? Es decir, vamos a ver, ya sabéis, en esta primera parte, IBEX, SP y el índice alemán, el DAX 30, y después el compañero Carlos Fernández os hará, un análisis técnico más detallado de otros activos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Pues una sesión soporífera, totalmente aburrida, como todos aquellos que estuvisteis siguiéndola pudisteis comprobar, donde la falta de referencias, tanto, primero a nivel macro, porque no hubo absolutamente nada, y segundo, porque Estados Unidos no iba a abrir, Wall Street no iba a cotizar, por lo tanto, aunque los futuros sí que cotizaban, lo hacían no solo con menos volumen y con menos participantes, que al final es lo relevante, sino sobre todo con menos volatilidad, con menos ritmo y con menos tendencias. Así que tuvimos un movimiento muy lateral, con pequeñas subidas, pequeñas bajadas durante gran parte de la sesión, y a última hora de la sesión, a partir de las 4:30, 5, fue cuando empezamos a ver ventas, ¿vale? Cuando se empezó a vender el mercado, porque, como todos sabemos, porque siguen en el foco Grecia y la Unión Europea, ¿vale? Es decir, llevamos atascados con el tema de Grecia meses, y me parece a mí que si esto sigue así, vamos a seguir bastantes meses con Grecia como telón de fondo, y esto pues me gustaría que todos al menos lo meditáramos. Es decir, habrá días en los que lo que pase en Grecia no importe nada, y habrá otros en los que lo que pase en Grecia parece que sea lo más importante del mercado, ¿vale? Así son los mercados. Eso lo hemos comprobado durante todo este año con el tema de Rusia y de Ucrania, que todavía colea. Es decir, todavía estamos allí, pero igual que un día simplemente se acercan tropas rusas a la frontera y eso provocaba caídas, o era la excusa que se daba para justificar esas caídas del 1,5%, del 2%, a la semana siguiente, con las bolsas subiendo, resulta que las tropas rusas entraban en Ucrania y ahí no se vendía nada, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo algo parecido. Sí, eso es. Enrique comenta que Eurex se ha caído esta mañana. Así es, ¿vale? Es decir, el servidor europeo, Eurex, se ha caído, el sistema T7, y ha sido a las 9:20 cuando lo han vuelto a cotizar. Por eso no habéis tenido ciertos gráficos de DXTB, porque no había precio, ¿vale? Directamente no había precio, no había cotización de activos, ¿de acuerdo? El IBEX, por ejemplo, funciona a través de SIBEX, sí que ha cotizado a partir de las 9. Generalmente, es decir, no es habitual, pero evidentemente es fácil que una vez al año tengas alguna caída en alguno de los principales índices. Hace un par de años el Nasdaq, si no me equivoco, se cayó 3 o 4 veces el mismo año. Yo recuerdo un verano donde, el verano 2012, si no me equivoco, donde directamente Bolsa de Barcelona no recogía órdenes, no entraban bien. Sin embargo, Bolsa de Madrid sí que cotizaban, sí que había, ¿de acuerdo?, cotizaciones en Bolsa de Madrid. Entonces, claro, allí hubo un desajuste bastante importante, porque algunos brokers no podían introducir órdenes porque tenían su enlace con Bolsa de Barcelona, y otros sí. Es decir, la cotización funcionaba, pero no todo el público podía introducir sus órdenes. Pues al final allí Bolsas y Mercados Españoles tuvo que suspender la cotización del IBEX 35, y además estuvo parada como una hora, hora y media. Es decir, no fue una cosa de 10 minutitos, fue bastante tiempo, ¿vale? Es decir, estas cosas pasan en las mejores casas, ¿de acuerdo? Vale, comentaba José, por precio no se puede fiar, si irá hacia arriba o hacia abajo, el mercado en la menor noticia te cambia tendencia. Llevamos una semana con una volatilidad increíble, vamos, a mí la cartera de IBEX 35 minutos me ha pasado bastante factura, porque, ya lo comentaremos, pero han saltado stops, tanto posiciones largas como de posiciones cortas, ¿vale? Es decir, una volatilidad, llevamos unas sesiones, como la del lunes, la de ayer lunes, en las que no bajamos del 1%, ya sea de subida o de bajada, pero siempre por encima del 1%. Eso es mucha volatilidad en el mercado y es muy difícil en ese sentido tomar posiciones. Pero ahí me ciño a lo que ya os comenté yo, si no me equivoco, hace un par de semanas o la semana pasada.
nos va muy bien para poner esa toma de posiciones de esas órdenes pendientes y esa toma de beneficios alejados. Es decir, esos precios que pensamos que no van a llegar a entrar, pues sí que es posible que nos entre, ¿vale? Ahora vamos a pasar. Ayer el resumen de la sesión fue ese, ¿vale? Como estuvisteis viendo. Nada, prácticamente durante toda la sesión y en la última hora comienzan las ventas por el tema de Grecia. Va a seguir coleando, se le está dando a Grecia, pues bueno, lo que decía, se le ha dado un ultimátum para que tome una decisión de aquí al viernes, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Esas decisiones pasan porque no tome medidas unilaterales, porque siga contando con con Europa a la hora de tomar medidas y sobre todo que se reanuden esas labores de control de gasto, pues bueno, reducción de pensiones, abaratamiento de despidos, más control financiero, en fin, una serie de requisitos que Grecia, pues bueno, pues se planta, dice que no va a cumplir. Veremos cómo se resuelve. Imagino que habréis leído en cientos de blogs todas las comparativas con la teoría de juegos, aprovechando que además Varoufakis, pues bueno, es uno de los principales expertos en teoría de juegos a nivel global, ¿vale? Pues bueno, pues eso es un poquito lo que pasa, lo que ha pasado. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Pues hoy, en cuanto a datos macro, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a verlo a las 10:30, tenemos inflación en Reino Unido, dato importante, ¿de acuerdo? 10:30, los datos de precios en Reino Unido, así que veremos mucha volatilidad en la libra, estar atentos. Después, a las 11, tenemos importante también el dato de sentimiento económico. Tuvimos pues bueno, un movimiento muy fuerte la última vez, además lo comentamos también, sobre todo debido pues, bueno, a esa caída de crudo que iba a hacer que se animara ese sentimiento económico, ¿vale? Es decir, que tuviéramos por ahí un impulso. Veremos ahora si el tema de Grecia no está pasando factura, ¿vale? Yo hoy, por ejemplo, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, sí que la última vez era como de, lo va a superar, seguro, estoy convencido, por toda esa bajada de petróleo, por esa QE. Ahora, sin embargo, lo que nos encontramos es que sí que esos aspectos positivos se mantienen, sin embargo, un poquito menos. Ya hemos visto que el petróleo ha rebotado pues prácticamente un 40%, un 30, un 40% desde mínimos. Estamos viendo pues que la QE pues ya está descontada en el mercado y sin embargo estamos viendo pues ahora el aspecto negativo y es el tema de Grecia. Pues veremos cómo de preocupado está en ese sentido el empresario alemán para, pues bueno, con el tema de Grecia, ¿vale? Vale, ese sería un poquito, por eso yo hoy tengo mis dudas de que podamos vernos por encima de 55. Sería muy positivo, pero tengo mis dudas, ¿vale? Así que hoy podríamos ver un euro bastante débil, tanto por la situación de Grecia como en este caso por el índice de sentimiento económico. Y luego por la tarde, pues bueno, tendremos algunos datos secundarios en Estados Unidos, ¿vale? Pues hoy el índice de manufacturas de Nueva York, que sí que se emplea mucho como índice adelantado, porque es una de las principales economías del país, de la zona americana. Y luego, sobre todo, a mí me gustaría remarcar el discurso de Jordan, ¿de acuerdo?, sobre el presidente del Banco Central de Suiza, y en la madrugada tenemos pues, política monetaria en Japón, ¿vale? Escucharemos a Kuroda, así que a ver con qué nos sorprende el yen durante esta madrugada. En cuanto a los índices, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a ver. Estas eran las líneas que teníamos pintadas, ¿vale? Ya lo sabéis, quienes estáis entrando los martes y jueves, estáis viendo este gráfico diario del DAX alemán. Se superó con bastante fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, vimos aquí el jueves una superación muy clara, como la tuvimos en otros índices también. El viernes, pues tuvimos allí si no me equivoco, es viernes, ¿no? Porque esto será martes, lunes, viernes, sí, viernes, pues esa figura de indecisión y bueno, ayer ya caímos hasta un principio, hasta un nivel que habíamos marcado como un posible nivel de entrada, ¿de acuerdo? Para corto plazo, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito más. Esa zona de 880-850, allí dijimos que podíamos esperar esa caída, este pullback. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que fijaros hoy el movimiento que está teniendo, ¿vale? No solo pierde esa dirección alcista, sino que además, pues bueno, pues se cae y pierde la zona de 850. Por lo tanto, ahora mismo posiciones largas yo esperaría un poquito, estamos viendo ya el RSI en la zona de 30, aquellos pues bueno, pues más agresivos sí que pueden tomar posiciones largas, ¿vale? Las pueden tomar porque se pueden si en ese sentido, si desde aquí salimos rebotados, podemos tener un poquito más, pueden ganar, perdón, 50-60 puntos relativamente sencillos, pero yo ahora mismo no soy muy optimista, ¿vale? Yo creo que podemos seguir recogiendo un poquito de beneficios. Eso no va a cambiar las tendencias, ¿de acuerdo? Las tendencias de medio y largo plazo,
pero sí podríamos ver en el caso del DAX, pues bueno, pues a lo mejor por aquí la zona de 700, ¿vale? Pues fijaros, por aquí, estos 10 de aquí, ¿vale? Fue una zona de soporte, anteriormente de resistencia, ¿vale? Es decir, lo estamos viendo aquí, vamos a marcarlo un poquito, ¿vale? Aquí actúa como soporte, aquí también, ¿vale? Y lo relevante es que poco antes había actuado como zona de resistencia, tanto aquí como aquí, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a ver que, bueno, que era un poquito la zona entre la diferencia entre esas posiciones cortas que nos marcado aquí y posiciones largas, ¿vale? Cómo actúa como zona pivote, estos 10.700, pues bueno, pues aquí 10.700 podríamos plantearnos un nivel, si no, pues oye, esperar al nivel más sólido de 580, ¿de acuerdo? Por arriba, pues de nuevo, evidentemente, superación de 880, 100 puntitos más arriba, de nuevo para tomar posiciones largas, ¿vale? Eso en el caso del DAX alemán, para que lo veáis un poquito en el corto y en el medio y en el largo plazo. En el SP, pues bueno, pues aquí tenemos ese gráfico diario, ¿vale? Ya habíamos quitado en el SP esas líneas, pues bueno, más intermedias que habíamos dibujado anteriormente. Habíamos comentado ese objetivo del 20.800, o sea, del 20.88, 20.90, de nuevo la vuelta a máximos. Hasta allí hemos llegado, lo que no hemos conseguido ha sido superarlos con holgura, ¿vale? Vamos a expandir las tendencias, gráfico diario, tendencias aceleradas, ¿de acuerdo? Son tendencias aceleradas, es decir, no excesivamente relevantes. Podríamos esperar para toma de posiciones, o bien, pues si volvemos a ver los mínimos de hoy, la zona de 20.80, o bien podríamos esperar 20.70, ¿de acuerdo? Si en la jornada de hoy pues caemos hasta estos niveles, 65.70, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más cerca, ¿vale? Pues bueno, pues este sería el aspecto, ¿vale? Alcista, ruptura de niveles, de nuevo máximos, se apoya en la tendencia. Podríamos verlo, dicho, si sigue esa incidencia bajista, ¿vale? Hemos visto que en las podría ser, que en el SP perfectamente también podría ser, ¿de acuerdo? No sería preocupante, pero tendrían que perder los mínimos de hoy, que parece que están rebotando con bastante holgura, caídas a estos niveles de 70, ¿de acuerdo? En 70 sí que se podría poner, pues bueno, una operación, ¿vale? Vais a ver allí, los niveles de 70, apoyo en la tendencia, protección, pues me gustaría ponerla por debajo de 57, ¿de acuerdo? Y si no, incluso la pérdida del, pues un poquito más arriba, la pérdida de 68, podría abocarnos a esos niveles de 60, ¿vale? Así que quien no quiera arriesgar estos 7 puntos o quien quiera, oye, mira, me cierro aquí, ya volveré a entrar aquí, lo puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Para que barajéis un poquito los niveles. En principio, lo dicho, yo creo que podríamos extender un poquito más las caídas, ¿vale? Quizá no hoy, quizá hoy ya veamos cierta recuperación y no volvamos a perder los mínimos de la jornada de hoy, salvo que los datos sean muy malos, pero sí que el resto de días podemos ver un martes, o sea, un miércoles, un jueves, que podríamos continuar un poquito con las caídas, ¿de acuerdo? No se pone en riesgo, insisto, la tendencia ahora mismo. Y bueno, y en el caso del IBEX, gráfico diario, ¿vale? Como veis, hizo un primer amago de romper ese canal bajista, ¿vale? Superó la zona de 700 con un cierre semanal por encima de 700, lo cual fue muy positivo. Sin embargo, hemos visto cómo la jornada de ayer nos deja un rechazo alcista coincidiendo con los máximos del viernes y hoy, pues de momento, cotizando pues en tabla respecto a la apertura, pero con evidentemente ese poco bajista, ¿vale? Un poquito de cautela, ¿de acuerdo? Es decir, de señal positiva, evidentemente, la de la ruptura tanto del canal como de la resistencia de 700 para el IBEX, es decir, para tomar posiciones largas de medio plazo, gracias a este movimiento que hemos visto que en el DAX se ha producido, que en el CAC se ha producido, que en el SP se ha producido. Sin embargo, lo negativo es eso, ¿vale? Podríamos esperar los niveles de 465, ¿vale? Podríamos esperar aquí, a lo mejor pues mañana pasado. Si no, si vemos que no llega, pues las alturas del máximo de hoy nos permite incidencia alcista, ¿vale? Si hoy rompemos el máximo de 620 hasta la zona de 720, tenemos ahí 80-100 puntos que podríamos conseguir, ¿vale? Vamos a esperar a que el IBEX se decida un poquito. Fijaros, pues bueno, la figura de indecisión que está dejando hoy, el doji de piernas largas, en este caso casi un doji lápida, el que dejó
en la jornada de ayer, pues vamos a esperar los apoyos aquí, aquellos más cautos que esperen en 315, 315 y si no ya casi última opción 150, que ahora mismo parece complicado que lleguemos, salvo que efectivamente Grecia pues bueno pues se asuma ese órdago y decida no acudir a ese rescate de ninguna de las maneras, ¿de acuerdo? Por verlo un poquito más cerquita al IBEX, lo que pasa que poco cambia, ¿vale? En ese sentido, podría estar dejando una isla. Vamos a ver si el IBEX consigue cerrar, pues lo que decimos, casi tapando el hueco, aunque sea a niveles de 650, aunque deje por aquí un poquito de hueco, pero que no sea tan feo como lo que puede estar dejando ahora. De momento, el corto plazo es bajista, ¿vale? Fijaros, como ya vimos el RSI del LAX en 30, vemos en gráficos de una hora el MAC del IBEX, pues oye, pues he cortado a la baja, ¿de acuerdo? Y desde un nivel bastante amplio, por lo tanto, podrían extenderse las caídas, ¿vale? Así que, pues oye, cautela para las posiciones largas ahora mismo, esperar a que os den algún nivel más adecuado y para las posiciones cortas, pues bueno, pues se pueden buscar ya, pero eso, teniendo en cuenta que estamos en un mercado alcista, teniendo en cuenta que el viernes estábamos en máximos históricos en distintos activos y ahora pues no se está acabando el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, ni el viernes esto, bueno, que sí, que el viernes, perdón, se iba al cielo, pero hoy esto no se va al infierno, ¿vale? Simplemente podemos aprovechar para tomar distintas posiciones en algunos activos que puedan estar más dañados, ¿vale? Por mi parte, poco más, ¿vale? Yo os he hecho un pequeño esquema, un pequeño resumen de todo. Vamos a seguir con los rumores sobre Grecia, vamos a seguir con los rumores sobre Rusia y Ucrania, que bueno, que hoy por la noche han continuado algún bombardeo y eso que se esperaba que hoy se empezaran a retirar tropas rusas, por lo tanto, en fin, seguimos atascados, seguimos como hace meses, seguimos también como hace un año, en fin. Yo, Enrique, ya hasta el jueves. Mañana tendréis a Jorge López, yo estaré el jueves por aquí y ya la semana que viene llegaré un par de días porque no estaré los últimos de semana. Así que yo me despido hasta el jueves, ahora os dejo con Carlos Fernández, ¿vale? Mañana Jorge y hoy recordad a las 11:30 Forex Time, ¿de acuerdo? Todos aquellos que tengáis interés en divisas, hoy a las 11:30 tenéis una oportunidad magnífica para que Rodrigo, pues bueno, os dé las pautas y os comente los distintos activos, ¿vale? Os comente cómo está, pues bueno, cómo está el euro dólar, cómo está el yen, que se ha fortalecido, cómo están las oceánicas, que estamos viendo que el neozelandés frente al australiano ha tocado máximos entre comillas históricos, mayor fortaleza el neozelandés frente al australiano. Así que bueno, muy interesante el mercado de Forex que hoy es a las 11:30. Un saludo, me despido y nos vemos el próximo jueves. Ahora os dejo con Carlos.
Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Hernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del Morning Meeting, en la que, como siempre, repasaremos índices, divisas y materias primas. Tras esos problemas en la apertura que ha habido con Eures, que está caído hace unos minutos, vamos a empezar por Eurostoxx, que parece que ya está, pues bueno, más o menos funcionando con normalidad. Supongo que ya no habrá más problemas a lo largo del día, que bueno, no son nada habituales en Eures, como comentaba. Analizando un poco el cierre de ayer, vamos a poner las horarias para ver el comportamiento del índice. Sí que es cierto que bueno, pues era uno de los que mejor aspecto técnico tenían, pero se ha estropeado un poco en los últimos minutos, ¿vale? Recordaros esta directriz que venía guiando el precio de manera muy clara, en forma de triángulo ascendente. Bueno, aquí se produce una rotura con testeo nuevamente a la directriz, pero finalmente consiguen cerrar por encima. Y muy importante era la superación de los 3.430 puntos. ¿De acuerdo? Esto habría pie, desde mi punto de vista, bueno, esta especie de triángulo que lo debería llevar hacia niveles bastante altos, pero, pues bueno, vemos cómo se produce un fallo y nuevamente vuelve a cerrar por debajo de esta resistencia, perdida además con mucha claridad y nuevamente, pues bueno, lo que vemos es que se vuelve a situar en la parte de abajo de este lateral, confirmando, pues bueno, lo que es una ruptura falsa. Lógicamente, lo que trabajamos aquí es con probabilidades, con figuras técnicas que nos gustan y hay veces que no se cumplen y nos equivocamos. Aquí, lógicamente, el nivel de stop muy claro en cuanto se perforara esta zona, en los 3.427, y por lo tanto, bueno, pues ahora hay que replantear un poco el escenario y ver hacia dónde se va a dirigir. ¿Vale? Ahora mismo tenemos este segundo apoyo, de acuerdo, en esta zona de aquí, y esta especie de vela que nos está dejando en forma, bueno, pues prácticamente una especie de martillos y cerrar así, pero mientras tanto yo exigiría, pues bueno, otro tipo de rebote para volver a pensarnos en un nuevo ataque a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, si no se arregla, pues bueno, importante no perder esta zona de apoyos de estos niveles, los 3.360 puntos, ¿de acuerdo? Con lo cual, por el momento, ver si conseguimos aguantar en esta zona y en caso de aguantar, pues bueno, muy importante para no perder, como digo, niveles inferiores que, bueno, pues sí que estropearía bastante el gráfico, ¿de acuerdo? Venimos todavía, nos ha perdido este tramo de retroceso de todo el impulso alcista, de este tramo de aquí, con lo cual, pues por el momento sigo siendo optimista y creo que lo más probable es una vuelta a esta zona de 3.430 puntos, ¿vale? Incluso puede ser un buen momento esta corrección para posicionarnos largo. Stop, pues bueno, sin ningún tipo de duda en esta zona de aquí, que como comento, en caso de perderlo, sí que pienso que podrían continuar las caídas, ¿vale? El MIP, que era otro de los que habíamos estado hablando, que tenía buen aspecto técnicamente con la superación de la zona de resistencia, pues bueno, también estropea un poco, aunque en este caso creo que no excesivamente la figura, ¿vale? Vemos cómo prácticamente en la parte alta del canal se vuelve a girar, pero de momento, pues bueno, creo que no debería llegar la sangre al río, al igual que en Eurostoxx, sí que debería ser una corrección, pues bueno, bastante puntual. Con lo cual, mi planteamiento sigue siendo alcista. Esto, pues bueno, se puede poner quizás en esta zona de aquí, en mínimos de 20.885 puntos aproximadamente, y en caso de rebotar aquí, yo creo que el objetivo serían siendo esos 21.500 y que nos vayamos nuevamente hacia arriba, con lo cual en ese sentido planteo también que se puede aprovechar esta corrección para volver a posicionarnos. Eso sí, el stop en esta zona, porque en caso de perderla, sí que probablemente nos vayamos a mínimos en esta resistencia de aquí, zona de 20.210 puntos, ¿vale? FTSE, pues bueno, como dato positivo, esta directriz que parece que una vez superada debería de actuar como soporte dinámico, es decir, que el precio no la perfora hacia abajo y, pues bueno, pienso que también lo normal, si no hay novedad, sería que nos fuéramos hacia los 6.850 puntos prácticamente, ¿vale? Que coincidiría nuevamente con esta zona de directriz que vemos aquí marcada, ¿vale? Lo podemos englosar esto dentro de, pues bueno, ruptura de canal al alza, justo en zona de resistencia se vuelve a girar y puede tomarse un respiro para volver a empezar. No creo
bueno, como digo, la situación no me parece especialmente preocupante, eso sí, siempre y cuando se vayan respetando los soportes. En caso de equivocarnos, pues bueno, lógicamente vemos en todos los impulsos, nos ha perdido ese 61.8 y considero que debería de ir aguantando y nuevamente intentar más alto a máximos, ¿vale? Son niveles muy importantes de largo plazo, estas resistencias en caso de romperla y lógicamente no nos lo van a poner fácil, con lo cual pues bueno, no es raro que se produzcan correcciones, que se produzcan retrocesos dentro del precio y de lo que se trata es de no perder soportes relevantes que alteren la estructura alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues desde mi punto de vista fundamental que aguanten esos 6.750 y mientras no se pierda eso sigo apostando porque nos deberíamos de ir hacia arriba. En caso de perderse, pues bueno, ya habría que fijar stop y analizar el nuevo comportamiento, ¿vale? Y para terminar el CAC, que bueno, pues situación un poco parecida, pues bueno, también zona de máximos, una vez superada estos niveles de aquí, que considerábamos muy importantes, y de nuevo testeo a la directriz. Lo mismo que en los casos anteriores, puede ser un buen momento para abrir largos con objetivo, pues bueno, nuevamente irnos a la zona de arriba, estos niveles de 4.780 puntos, creo que puede ser interesante. Aprovechar esta zona de aquí, que no se pierda y como digo, pues bueno, irnos 100 puntos por encima prácticamente en el índice. En caso de romper la directriz hacia abajo, pues ahí sí que pondría en la zona de stop, porque lo más probable es un testeo a los 4.611 puntos, ¿de acuerdo? Pero como digo, pues bueno, vemos en el gráfico como a pesar de la corrección de estos dos últimos días y un poco pues bueno, todo el tema de Grecia, la incertidumbre que está provocando los índices europeos, pues los niveles en los que estamos no son preocupantes y no alteran el escenario de medio plazo. En Estados Unidos, pues bueno, vamos a irnos al Nasdaq, al Nasdaq y bueno, pues vemos como ayer se toma un ligero respiro, pues bueno, vamos a acercar un poco el gráfico. Un ligero respiro, pues bueno, después de la fuerte subida que lleva acumulada y de superar esta parte alta del canal. ¿A dónde puede llegar la corrección? Pues bueno, yo no la espero muy abajo, no obstante, pues bueno, esta línea roja que tengo aquí marcada es lo que desde mi punto de vista marcaría un poco las diferencias, ¿vale? Importante no perderla porque volvería a abrir la puerta a que se volviera a meter dentro del canal. No pienso que vaya a hacerlo. Creo que, por ejemplo, una bajada hasta los 4.350 puntos no alteraría para nada el escenario, es decir, podría apoyarse en esta línea verde y aquí debería de rebotar. Entramos ya en una especie de subida libre, con lo cual no es desde mi punto de vista raro que se produzcan ligeras correcciones, pero bueno, lo he dicho, mientras los niveles de cotización se sitúen por encima de esta franja roja, esta zona que debería actuar como soporte, pues no alteran el escenario las correcciones y pueden ser incluso sanas para continuar las subidas. Fijaros de dónde venimos, subida muy vertical, por lo tanto viene bien de vez en cuando aliviar la sobrecompra y dar pie a que nuevos inversores se suban a la tendencia para relanzar el precio, ¿vale? Y en el Russell, pues bueno, un poco más de lo mismo. La directriz también superada y la vela de ayer que sí que indica, pues bueno, cierto agotamiento de la tendencia, con lo cual desde mi punto de vista, pues tampoco sería raro que se produjera, pues bueno, esa ligera corrección. Cortos con objetivo los 1.211 y más o menos puede ser un buen motivo, 1.210 y ahora sí que una vez perforada esta parte superior del canal puede hacer un pullback, un testeo nuevamente para continuar tirando, con lo cual desde mi punto de vista puede ser interesante, stop lógicamente en zona de máximos y apostar porque bueno, pues se produce ese pullback de nuevo a la parte alta del canal para continuar subiendo, es una especie de movimiento que podría ser pues bueno, algo de este estilo, ¿de acuerdo? Con lo cual no es raro, es algo habitual cuando se producen rupturas en triángulos y en canales, por lo tanto podría ser una posibilidad, ¿vale? No digo que tenga que hacerlo, pero bueno, que no es preocupante la corrección, incluso aunque llegara a estos niveles. Eso sí, sigo siendo, pues bueno, con la mayoría de selectivos, por el aspecto técnico que tienen, pienso que alcista y que deberían de continuar subiendo, ¿vale? Y para terminar el Dow Jones, que bueno, lo tenemos aquí en velas diarias y un patrón pues prácticamente calcado al del resto de
de renta variable americana, ¿vale? En el caso del Dow Jones, pues bueno, yo creo que los niveles en los que se está apoyando ahora indican que bueno, prácticamente fijar justo zona de resistencia perforada al alza y que nuevamente vuelve a tocar aquí. No creo que debiera de llegar mucho más allá la corrección, ¿vale? No se pierde ningún retroceso relevante del impulso primario, aquí lo tenéis marcado y por lo tanto, pues bueno, desde mi punto de vista no hay mucho más que añadir, ¿vale? ¿Hacia dónde podría ir una corrección si continuásemos? Pues bueno, en el caso de continuar la corrección probablemente, vamos a cambiar esto para que lo veáis más claro. Quizás esta zona de aquí sería donde debería apoyarse, ¿vale? Con lo cual, sí que si se perdieran estos 17.890, yo plantearía abrir corto con objetivo visitar esta zona de aquí, porque bueno, en función de estos dos impulsos de la subida podría ser una zona bastante buena para volver a posicionarnos largos. Mientras tanto, creo que este soporte bastante sólido y aguantando, con lo cual plantearía abrir largos, objetivo esto zona de máximos de 18.000 puntos y stop, como digo, muy ceñido en estos niveles, en esos 18.000, 17.890. ¿De acuerdo? No sé si queda algún índice que queráis que analice o pasamos ya a las divisas. Bueno, pues vamos a pasar ya a las divisas. Y bueno, pues podemos empezar por el euro-dólar, que comentábamos ayer en el seminario que tenía pinta de corto siempre y cuando no superara la zona de los 14.50 aproximadamente, ¿vale? Sigue dentro de este lateral, con lo cual no para operativa tendencial, pero bueno, sí que no nos pone especialmente difícil la operativa intradía, ¿vale? Vemos en los niveles en los que hace máximos para volver a girarse hacia abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, mientras no salgamos de esta zona, complicado posicionarnos para medio plazo, pero sí que bueno, pues nos puede dar pie a operativa de intradía, ¿vale? Pues bueno, yo sigo pensando un poco que la tendencia que debe tener es de volver a meterse hacia esta zona de aquí, con lo cual con stop muy ceñido en la zona pintada en verde, en esos 13.60 aproximadamente, sí que puede ser un buen marco para abrir cortos y objetivo que se vaya hacia esa zona de 13.25 aproximadamente puede ser un buen nivel. Esto, como digo, en zona de 13.60. Si nos fijamos en el euro-libra, pues bueno, un poco también el escenario que planteamos ayer, la directriz bajista del triángulo muy marcada y nuevamente, pues bueno, se fue a tocarla y nuevamente se giró hacia abajo, ¿vale? Mientras aguante esta zona de aquí, mientras aguante esta zona de aquí, pues bueno, seguirá desde mi punto de vista a la espera de decantarse por uno de los dos lados y lo que estaría muy atentos a que se produzca la ruptura. El escenario en caso de que sea por encima era esta línea azul y en caso de que sea por debajo, pues bueno, se nos irá bastante más probablemente zona de 72-80. Desde mi punto de vista, pues bueno, en los niveles en los que ha vuelto a rebotar, abriría nuevamente largos y el objetivo, pues bueno, esta parte alta del canal y aquí, pues bueno, vuelta a hablar un poco del escenario de ayer, ¿vale? Esto es sobre la 1 de la tarde, ayer lo encontramos en el seminario en estos dos niveles y nuevamente, pues bueno, hacia arriba, choque con la directriz y cortos. Una vez visitado la parte de abajo y no habiéndola perdido, pues nos abre pie a poder abrir largos con objetivo que vuelva a tocar en esta directriz y como digo, el stop siempre muy marcado en esta zona de mínimos, ¿vale? Euro-yen, pues bueno, dentro de este canal alcista, ¿vale? La parte de abajo pues aguantando bien y ahora pues bueno, un objetivo podría ser pues bueno, abrir largos para irnos a los 1.3580 aproximadamente, ¿vale? La parte de abajo aguantando bastante bien
esta zona de aquí vemos también zona de resistencia, ahora convertida en soporte, también aguantando bien y por lo tanto, pues bueno, yo creo que abriría largos, objetivo 135.80 para intradía y habría que ver luego, pues bueno, un poco cómo se va comportando. Stop en 1.3390 en esta zona de aquí sin ningún tipo de duda. Euro-franco, pues también un poco como el euro-dólar, ¿vale? Ayer lo teníamos inmerso dentro de este lateral, comentábamos que mientras no se superara la parte alta no tendría sentido abrir largos y efectivamente, pues bueno, nuevamente vuelta a tocar la parte alta y vuelta a irse hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo sigue mostrando bastante debilidad, no consigue romper la zona de resistencias, por lo tanto, mientras no se produzca ese cierre por encima, me cuidaría mucho con los largos, ¿vale? Si queréis para intradía, pues bueno, el objetivo serían esos 1.0632, pero desde mi punto de vista, pues quizás se vuelva a ir hacia abajo, hacia estos 0.572. Yo plantearía prácticamente abrir cortos, perdonar, y esto en zona de máximos. Si nos fijamos en el euro, en el dólar, sí que, pues bueno, nuevamente el canal el triángulo alcista que veníamos marcando y a la espera de romperlo, ¿vale? Como siempre os suelo decir, me gusta que la ruptura se confirme, es decir, que se produzca un cierre por encima, con lo cual está muy cerca de conseguirlo y daría pie a abrir largos, pues bueno, daría pie a abrir largos bastante claros, podría ser bastante arriba, pero bueno, pues de momento no se produce esa ruptura, con lo cual en caso de producirse sí que abriría largos, mientras tanto, pues bueno, cautela porque puede irse nuevamente a apoyarnos en esta parte baja, ¿vale? Y el australiano, que pues también a la espera de decidirse por uno u otro lado, lo tenemos en este lateral posicionado, ¿vale? Y pues bueno, ahora mismo creo que el fracaso a la hora de romper resistencias e irse hacia arriba me da pie a abriría cortos, objetivo 0.7750 aproximadamente, un poquito más abajo, 0.7740 y el stop, como digo, en zona de máximos. Lo vemos dentro de esta especie de lateral, analizando, pues bueno, el último impulso que tenemos, vemos cómo esta zona además coincide con el 38.2, con lo cual me plantearía, como digo, abrir cortos y en caso de no superar esta zona de aquí, pues bueno, este objetivo y en caso de perderlo todavía más abajo. El stop, como digo, zona de 0.7807 y a partir de ahí habría que ver hacia dónde nos vamos. Vamos a ir resto de divisas. El dólar y la corona noruega, bueno, pues también tendencia bajista que comentábamos ayer, el par bajista sin ningún tipo de duda, fijaros desde máximos y nuevamente pues bueno, prácticamente zona de resistencia si no consigue superarlo y vuelve a darse la vuelta, ¿vale? Ahora mismo sí que podría plantearme posibilidad de abrir largos buscando, pues bueno, un ligero rebote. Fijaros, estamos en esta parte de aquí, quizás forman una especie de figura de doble suelo, aunque de momento es muy aventurado, pues es muy aventurado todavía el hecho de ir abriéndolo, de ir pensando que se va a confirmar, ¿vale? Pero sí que podría ser una opción y nos llevaría, pues bueno, prácticamente a esta zona de aquí. Mientras tanto, creo que por la figura que está dejando tiene buena pinta para abrir largos. Esto, como digo, en esta zona de mínimos de la barra actual y objetivo esos 0.5732. Euro australiano, pues bueno, también par con connotaciones bajistas que creo que confirman, bueno, estaba desarrollando esta especie de triángulo perforado a la baja. Creo que puede producirse, pues bueno, curvas nuevamente a la directriz, que es algo que no es nada descabellado, y luego sí que plantearía abrir cortos con objetivos 1.44 y 18, ¿vale? Vemos cómo se rompe la figura y, bueno, pues ahora mismo nos podría dejar un objetivo en la caída si miramos una amplitud del triángulo aproximadamente todavía incluso más abajo, ¿vale? Pero desde mi punto de vista tiene bastante buena pinta.
zona de los 1.4630 puede volver a testearla, pero no debería superarla y debería irse al 1.4418, por lo cual cortos y stop en esta zona, un poquito por encima, creo que tiene bastante buena pinta, ¿vale? Libra Yen. Pues creo que tiene buena pinta para buscar largos, ¿vale? Fijaros en esta zona de aquí que tengo marcada, se produce el rebote y creo que buscar largos con objetivo 183.31 aproximadamente puede ser una buena opción. Esto, como digo, muy marcado en esta zona, un poquito más de filtro si le queréis dar hasta estos niveles, 181.60, pero desde mi punto de vista también bastante buena pinta para irse hacia arriba, ¿vale? Y voy a ir al libra dólar que me preguntan. Y es de los que pienso que para largos puede tener buena pinta. Si nos fijamos un poco en la tendencia que venía marcando, pues bueno, se sale de este canal, perfora hacia abajo, cumple ya la proyección de la ruptura y ahora rompe al alza este canal que estaba desarrollando en estos niveles. Con lo cual, desde mi punto de vista, pues bueno, cumplida ya esta proyección, se produce la corrección, pero se vuelve a meter, que es la parte que me gusta, dentro de este otro canal, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo creo que es un par que para ponernos largos puede tener buen aspecto. Tenemos esta directriz de momento y por encima, pues bueno, tenemos esta otra marcada, ¿vale? Con lo cual, desde mi punto de vista, puede tener buena pinta para abrir largos, como digo, apoyando muy bien en esta zona que coincide además con esta directriz, con lo cual largos y un objetivo hacia estos niveles creo que podría ser bastante interesante, ¿vale? El neozelandés con el dólar, pues bueno, un poco un escenario parecido al que acabamos de comentar con la libra, ¿vale? Pérdida del canal principal, pero ahora, pues bueno, esta especie de triángulo que tenemos aquí marcado, roto al alza. Roto al alza y además, bueno, pues con bastante claridad. Yo creo que puede tener una pinta todavía para superar esta zona de resistencias e irnos a la zona que tenemos aquí marcada, ¿vale? Estos 0,7579. Creo que puede tener buena pinta, el stop marcado siempre en la parte de arriba para un poco, pues bueno, evitar lo que ocurría con el Eurostoxx que comentábamos anteriormente y por lo tanto, pues bueno, bastante buena pinta para irse hacia arriba. Y para ir terminando, australiano, neozelandés, que me quedaba pendiente de analizar de todos los que había visto, pues bueno, vemos las velas que nos está dejando, que bueno, pues un poco perdida la zona de soporte, pero yo creo que tiene una pinta para buscar un posible rebote, ¿vale? Si nos vamos analizando los dos impulsos que tenemos bajistas, ¿vale? Estos dos impulsos bajistas que tenemos aquí marcados podría, a ver si lo pongo igual, dejarnos, yo creo que un rebote hacia esta zona de aquí, ¿vale? Zona de confluencia por Di Napoli, podría ser una buena opción buscar largos ahora mismo con objetivo estos 1.049 aproximadamente, ¿vale? Además, bueno, pues fijando un stop muy claro en esta zona de mínimos, pero puedo equivocarme lógicamente, pero creo que tiene bastante buena pinta para abrir largos, stop muy ceñido y nos deja un recorrido bastante interesante hacia esta zona de aquí.
No sé si queda algún par que me haya olvidado y que queráis que le eche un vistazo. Bueno, pues vamos a irnos ya a materias primas. Vamos a empezar por el oro, que bueno, pues continúa, me preguntan, un segundo, voy a irme atrás. Estaba... respecto a qué es Dinapoli, qué niveles pueden sacar, pues bueno, funciona un poco de la siguiente manera. A mí es una cosa que me gusta mucho y me parece que tiene bastante fiabilidad. Analizando los impulsos, es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en esta tendencia, pues tenemos un primer impulso en esta zona de máximos que lo lleva hacia esta zona de mínimos, hacia esta zona de mínimos, ¿vale? Lo tenemos aquí marcado, este primer impulso, y un segundo impulso que después de una ligera corrección se va hacia arriba y en zona de máximos, en esta zona aquí, se va a esta zona también. Suele salir en función de los fibos, analizando este primero y este segundo. Voy a cambiarlo de color para que lo veáis un poco más claro. Vale, y lo que busca esto es las zonas que quedan entre lo alejo un poco, ahora lo vuelvo a acercar, entre el 68 de uno y el 38 del impulso principal, ¿vale? Entonces, ¿esto qué zona nos deja? Pues bueno, nos deja esta zona de aquí, que es en la que convergen los dos impulsos, el 38 del principal y el 61 del secundario, y es una zona en la que sale como objetivo para las posibles correcciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, aunque la tendencia sea bajista, es decir, no cambia eso, pero sí que plantea que si se produce una corrección se pueda dirigir hacia estos niveles, aunque luego continúe cayendo, ¿de acuerdo? Entonces sirve un poco para, en función de los impulsos, en función analizando las caídas, sirve también para las subidas, por ejemplo, pues bueno, nos puede dar pie a zonas posibles del precio, ¿vale? Si, por ejemplo, lo trazásemos en la subida esta, aunque ya esté terminada, pues podríamos ver, por ejemplo, un primer impulso hacia esta zona de máximos y un segundo desde donde se produce la corrección, primer fallo en la subida, se produce la corrección y se va hacia estos niveles, ¿vale? Y un segundo hasta aquí. Con lo cual, analizando los dos impulsos, pues bueno, nos podría quedar esta zona de aquí como posible objetivo de corrección. Aproximadamente nos podría quedar esta zona como posible objetivo de corrección, que luego vemos que efectivamente se dirigió hacia aquí y continuó cayendo, ¿vale? Entonces, lo que se trata es un poco de siempre que veis un impulso con un segundo impulso correctivo, pues bueno, tratar de sacar estos objetivos. Es un poco más compleja, son bastantes puntos de teoría, pero bueno, así simplificado es un poco para lo que sirve, para analizar después del final de una tendencia hacia dónde pueden llegar las correcciones y hacia dónde pueden dirigirse. A mí ya digo que es algo que me gusta bastante y si miráis por internet, pues bueno, si ponéis Dinapoli zonas de confluencia, tenéis seguro mucha bibliografía y podéis echar un vistazo. No obstante, cualquier duda, pues bueno, por correo, como queráis, me podéis preguntar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a volver ahora a materias primas que estábamos comentando. En el oro, voy a ajustar esto que se me había ido. Vale, pues bueno, estropeando mucho estropeando mucho el aspecto técnico que tenía desde mi punto de vista, ¿vale? Pues bueno, vemos después de una subida muy fuerte, parte baja, ha perdido momentáneamente la parte del canal, aunque vuelve hacia aquí, y desde mi punto de vista, pues bueno, yo ahora mismo lo que abriría sería cortos
con objetivo esta zona de aquí, esos 1216. Aquí ya habría que ver un poco hacia dónde nos vamos, pero a priori creo que altera mucho el escenario y por lo tanto, pues bueno, que nos deberíamos de ir hacia esta zona de aquí en primer lugar, y en caso de perderla yo creo que, pues bueno, esos 1200 serían el siguiente objetivo. Como digo, yo ahora mismo me pondría corto sin ninguna duda y bueno, pues objetivos, esto el primero y este segundo, y bastante alterado el escenario principal que tenía. Dibujado, ¿vale? Y aquí, pues mira, también lo tenía trazado y funciona bastante bien. Este primer impulso hacia arriba, este segundo correctivo y la zona que nos había quedado de corrección, que estaría entre estos dos. Y bueno, vemos cómo efectivamente terminó dirigiéndose hacia aquí. Con lo cual, bueno, pues es algo que ya va por gustos, cada uno. Las cosas que le funcionan, las técnicas que utilizan, a mí esto me gusta bastante y se suele cumplir bastante. Con lo cual, bueno, pues si os interesa podéis echar un ojo, como digo, que por internet hay mucha bibliografía. Lo dicho, planteamiento, posicionamiento de cortos y esos dos objetivos. Yo creo que los 1200 no son nada descabellados viendo el escenario que está dibujando. Vamos a irnos al petróleo, que bueno, pues vemos cómo continúa con las subidas, muy importante la superación de estos 60-61 y continúa con las correcciones, ¿vale? Personalmente ahora mismo tendría bastante cautela si estáis en el lado largo, porque bueno, vemos que está situado en la parte alta de este canal y me esperaría a la superación del mismo, y en ese caso sí que abriría largos objetivos de 63, 65 que tengo por aquí marcados, ¿vale? En caso de que no lo superen, pues bueno, plantearía más bien operativa de cortos, creo que es algo que me gusta, hasta objetivos de estos niveles, ¿vale? Creo que puede ser bastante interesante. Yo ahora mismo, después de toda la subida que lleva, muy fuerte, me plantearía cortos y, como digo, objetivos estos 30 pipos por debajo o incluso un poquito más abajo, quizás esta zona de aquí de 60 prácticamente, creo que podría ser buena. Stop en esta zona de aquí, como digo, porque si rompe la directriz hacia arriba sí que puede continuar subiendo y pues bueno, ahí fijaría la zona de stop. El café que habíamos comentado ayer, que bueno, estaba cerrado, pues valorábamos el lateral en el que estaba inmerso, ¿vale? Testeo la parte baja, nuevamente la parte alta y desde mi punto de vista, pues bueno, no creo que tenga fuerza suficiente para romper esta zona de aquí, con lo cual plantearía de nuevo operativa de cortos, buscando nuevamente esta parte de abajo y con stop muy ceñido en esta zona de 169 aproximadamente, o incluso un poquito más abajo si queréis, ¿vale? Ocurre un poco parecido con el... lo tengo por aquí. Bueno, analizo el trigo que lo tengo y luego os comento lo que quería. Que el trigo tiene un pinta desde mi análisis que puede continuar con las subidas, ¿vale? Parece que hizo suelo en esta zona de aquí, fijaros en esta directriz respetada a lo largo de toda la subida y ahora superando con creces resistencia, estos niveles de 533 puntos, con lo cual creo que tiene buena pinta para abrir largos, objetivos los 543 y stop muy ceñido en caso de volver a girarse y de volver a cerrar por debajo de esta zona, ¿vale? Ahora mismo además nos deja este hueco que nos puede servir como zona también de segundo stop. Ya sabéis que cuando se producen los huecos lo que hacen es actuar como soporte, si son alcistas, hasta que se cierran y por lo tanto, pues bueno, superado esta zona y esta zona de aquí, plantearía abrir largos, objetivo de esos 543, como digo, ¿de acuerdo? Vamos a vernos al Keynote que tenemos aquí marcado y aguantando, pues bueno, de momento bastante bien en la zona de soporte. No obstante, pues bueno, vemos cómo sigue mostrando mucha debilidad. Llevo comentando bastante tiempo que la tendencia, pues bueno, de fondo es bajista y vemos como una vez que llega hacia arriba vuelve a girarse hacia abajo, con lo cual estos laterales lo que nos impiden es hacer un posicionamiento de largo plazo, pero sí que para operativa de intradía puede estar bien, es decir,
pues ahora mismo abrir cortos buscando nuevamente la visita hacia los 127.85 aproximadamente, zona de mínimos, y si vuelve a aguantar esta zona, pues bueno, abrir largos buscando los 128.57. Para operativa más tendencial, no me metería hasta que no superara los 128.57. Fijaros en la cantidad de intentos que hay tratando de superar esta zona y no lo consigue, con lo cual demuestra bastante debilidad. Y lo que digo, hasta que no se supere estos niveles, no me plantaría, como digo, abrir largos, ¿vale? Y la plata, que era otro de los pendientes, pues bueno, fracaso a la hora de superar zona de resistencia, así que tenía buena pinta y bueno, cumplió el objetivo de la ruptura de este triángulo por encima, pero después se ha venido abajo bastante claramente, con lo cual, pues bueno, bastante debilidad, aunque ahora mismo para operativa de intradía sí que tiene que estar rotando, me gusta bastante por la zona en la que es. Si nos fijamos en todo esto, perdona. Si nos fijamos en toda esta zona, pues bueno, zona bastante clara para buscar rebotes y puede ser una buena opción abrir largos con objetivos los 17.048, 17.050, ¿de acuerdo? Por debajo de esta zona no los mantendría abiertos porque probablemente continuemos cayendo, pero mientras aguanten, quizás stop en zona de mínimos de la hora anterior, 16.790, sí que me plantearía pues bueno, buscar largos, un objetivo más corto si queréis, podrían ser esta zona de aquí, ¿vale? Y por encima ese otro que comentaba. Lo he dicho, estoy muy ceñido porque, pues bueno, mostrando mucha debilidad en las últimas horas, pero me gusta la zona en la que está rebotando y aunque sea operativa un poco, pues bueno, distinta, creo que puede ser interesante. Si rompiéramos este nivel, los mínimos de esta zona, sí que me plantearía ya totalmente salirme porque probablemente se vaya a buscar esta zona de stop coincidiendo con la parte baja de esta franja roja, ¿de acuerdo? No sé si os queda por ahí alguna materia prima más que no haya tocado. Cobre, que no sé si lo tenía abierto por aquí. Que bueno, pues a pesar del rebote desde esta zona de mínimos, pues bueno, la directriz que viene guiando el precio de momento aguantando y por lo tanto me plantearía, si no se superan los 5.770, abrir cortos y el objetivo los 5.595 puntos, ¿vale? Irnos hacia esta zona de aquí. ¿Vale? Mientras tanto, mientras la directriz esta siga en vigor, lo he dicho, yo no abriría largos y esperaría incluso a superar esta zona de aquí, es una resistencia, mientras tanto cortos, objetivo 5.600 puntos. Pues nada, si no tenéis ninguna otra cuestión, yo estaré de vuelta por aquí el jueves. Mañana está mi compañero Rodrigo haciendo esta parte de análisis técnico. Así que espero que tengáis bueno, pues lo que queda de sesión de hoy muy buena y el miércoles que tengáis buen día. A ver si se va solucionando un poco el tema de Grecia y bueno, pues reduce un poco la volatilidad de los índices europeos que tienen muy cerca superar resistencias la mayoría de ellos y sería una pena que se estropearan las figuras porque bueno, creo que podría haber una tendencia alcista para lo que queda de año bastante interesante. Con lo cual el jueves comentaremos las novedades que vaya viendo y mientras tanto, pues bueno, como siempre cualquier consulta que os vaya surgiendo, pues aquí nos tenéis a todo el equipo. Agradeceros vuestra presencia en este seminario como siempre y espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y muchas gracias.